profesor Raúl Rojas Reategui, soy el alumno Piero Jairo Palomino Pinto, cursando la carrera de Tecnología de la Información y Comunicación. Hoy le vengo a presentar la actividad entregable número 1 del curso de matemática. Aquí vamos. Y empecemos con la actividad entregable número 1. Lo que nos pide y lo que nos plantea es sobre una empresa y el trabajo que acaba de hacer, que es esta misma. Entonces, respecto a esto, nos dice que respondamos las siguientes preguntas. Empecemos. La pregunta A nos dice, ¿cuántos viajes realizó cada camión? La solución yo lo saqué de esta manera. Por dato nos dicen que llevan 198 toneladas de cable acero en total, pero lo reparten entre dos camiones. Entonces, la capacidad del camión A por dato nos dicen que lleva 9 toneladas y la capacidad del camión B lleva 2/3 del camión A. Entonces, si lo resolvemos nos da 18 tercios, lo cual dividiendo te da 6, igualado a 6 toneladas respecto a esto. Sabemos por dato que se hacen 27 viajes. Reemplazo los viajes de A con la letra N y los viajes de B con la letra M. Entonces, en la ecuación 1, N más M te da 27 el total de viajes. Y 9N, que es la capacidad del camión A, y 6M, la capacidad del camión B. En total las 198 toneladas. A la ecuación 1 le multiplicamos por menos 9, menos 9, menos 9 y menos 9, 27, te sale 243. A lo cual, reemplazando todo, te sale la resta, 3M menos 45, M, ya tenemos el valor de M, lo reemplazamos en la ecuación 2. 9N más 6M igual a 198, reemplazando te da el resultado de N igual a 12. Entonces ya tenemos la cantidad de viajes que se realiza. Entonces tenemos la cantidad de viajes que realiza cada camión. Entonces nos pasamos a la pregunta B. ¿Cuántas toneladas de cable de acero transportó el camión de mayor capacidad? Camión A. 9 toneladas por los 12 viajes que hizo sería 108 toneladas. La pregunta C. ¿Qué parte del total de toneladas transportadas le corresponde al camión de menor capacidad? Corresponde al camión de menor capacidad B, 6 por 15 por los 15 viajes, lo cual llevaría a 90 toneladas. 90 toneladas de 198 toneladas. Suponiendo que usted tenga que recibir una factura por el servicio de transporte, ¿cómo debería ser llenada dicha factura? Considerar la siguiente tarifa de transporte de viaje. Camión A, 11.102,5 soles y el camión B 735,75 soles. Ese es el precio por cada viaje. Entonces, lo llenamos de esta manera. En la parte de descripción le ponemos el nombre de transporte de Arequipa a Cusco y la cantidad de viajes que hizo. Este es del camión A. Cabe recalcar que este es el camión A, que carga 9 toneladas y la cantidad de viajes que hizo fueron 12. El precio unitario es 1.102, lo que nos da de dato aquí. Entonces esto lo multiplicamos por 12 y nos da el importe total que da el camión A, que recibe por el camión A. En la parte de abajo, el transporte de Arequipa a Cusco igualmente se hace 15 viajes por el precio unitario, que también es del camión B, por las 6 toneladas, y te da 11.036,25 centavos. Entonces aquí cabe recalcar que el valor de venta es el precio sumado pero sin el IGB. El IGB sería, esta es la suma del importe total con el IGB.
Y sin el IGB te saldría a 19.898 soles con 32 centavos. El importe total, la suma de estos son 24.266 con 25 centavos. El IGB sería el 18% del importe total, que sería 4.300. Y bueno, con eso concluimos la situación 1. Pasamos a la situación 2, que nos habla de la misma empresa, pero en esta parte hablamos de otro tipo de trabajo que se hizo. Entonces, hablemos. Nos dice acá: los puntos de amarre del cable del piso tienen una separación de 12 metros y los puntos de amarre del cable a la torre la dividen en 3 partes iguales. Entonces nos dice que se divide en 3 partes iguales de la misma longitud. Entonces esta parte de acá, con esta parte de acá y esta parte de acá son 3 partes iguales, las cuales represento acá. En el problema A dice: calcule la distancia del amarre en el piso del cable más largo al pie de la torre. Entonces desde acá, sí nos dice que de acá a acá mide 12 metros y son 3 partes iguales, al igual que acá. Entonces la parte de acá nos dice que mide 4 metros, porque 12 entre 3 se puede dividir en 4 metros y la parte de acá vale 8. Por lo que descartamos 3b igual a 12, 3b 12b, entonces 3 pasa a dividir y tenemos 4 metros por la parte de acá. Entonces nos dice la distancia de amarre del cable más largo, que sería la parte de acá, EF, con FD y DE. Entonces acá lo representamos, sería B más B, 4 más 4, 8 metros, sería la parte de acá. Entonces la respuesta sería: la distancia del amarre en el piso del cable más largo al pie de la torre es de 8 metros. Pasamos a la pregunta B. Y bueno, vemos que vamos a cogerle el triángulo notable más pequeño. Por lo que tenemos este triángulo notable, que sería por los 30 grados, 30, 60 y 90, el clásico. Entonces la fórmula es 2K, K raíz de 3 y K. Entonces, por lo que sabemos, en la parte de acá, K raíz de 3 es igual a 4 metros y K vale A por el dato de acá. Entonces reemplazamos acá: K raíz de 3, 4 metros, pasa acá a multiplicar y a dividir. Entonces, para hallar la tangente de 30 es opuesto sobre adyacente, y por lo que sabemos, opuesto de 30 es K, el que está al frente, y el adyacente es el que está a su costado. Entonces, tangente de 30, A sobre 4, que son 4 metros. Y tenemos raíz de 3 sobre 3, por lo que pasa a multiplicar, y tenemos 4 raíz de 3 sobre 3, lo que vale A. Por consiguiente, tenemos que reemplazar acá el valor de A, que tenemos 3 veces A, por lo que nos dijo que tenía divididos y en partes iguales. Entonces la altura es representado 3A, y entonces 3 reemplazamos la parte de A, 4 raíz de 3 sobre 3, 3 por 4 raíz de 3 sobre 3, se simplifica acá 3 con 3, queda 4 raíz de 3. Entonces sería 4 por 1,732 aproximado, que es raíz de 3. Y la multiplicación de eso nos da 6,928 metros aproximado. Y la respuesta sería: la altura de la torre mide 6,928 metros aproximado. Ahora nos dice: calcule la longitud de cada cable. La medida, sabemos que la medida de A de la torre, la altura es A 4 raíz de 3, la altura de A ya fue allá en el ejercicio anterior. Ahora hablamos de X y Y,
cable que se traza por cada ángulo y cada triángulo notable que podemos ver ahí. Entonces, primer triángulo notable de 30 y 60, que sería el más pequeño, el de x. Reemplazamos x al cuadrado por la... Entonces, ya teniendo el valor del dato de a, reemplazamos y realizamos toda la operación y me da el valor de x con 4,618 metros aproximados. Valor de x con 4. Ahora reemplazamos el segundo triángulo de 30 con 60. La misma aplicación de arriba, solo que cambiando los valores por 2 veces a. Entonces la misma aplicación y nos termina dando el valor de y con 9,237 metros. La respuesta sería que el cable X tiene altura de 4,618 metros y el cable Y de 9,237 metros. ¿Cuántos metros como mínimo se necesitará para la instalación de 125 torres? ¿Por qué? ¿Y por qué? Sustente su respuesta. Entonces, por una torre tenemos el dato de que por los dos triángulos y los dos cables, la suma de X y Y sería 13,855 metros. Entonces, la multiplicación por 125 torres y los metros. Entonces, acá, esta multiplicación lo vemos acá. 13,855 metros por 125 torres te da el valor de 1731,875 metros. Aquí se ve el sustento de la respuesta. Entonces se necesitaría un mínimo de 1731,875 metros para la instalación de las 125 torres de comunicación. Ahora nos dice que planteemos y cambiemos el problema por uno de ángulo de 37 grados. Entonces, acá le ponemos las variables en los cables de N y M. Nos pregunta cuánto varía la cantidad, ¿verdad? Entonces, N como el cable más largo y M como el cable más corto. En la primera aplicación del triángulo, un cable de 37 y 53. 37 y 53, su triángulo notable es 4, de 3, 4 y 5K. Entonces sabemos que 4 metros mide allí en la parte de abajo como cateto adyacente. Entonces 4K le pasamos la división y K vale 1. K vale 1, entonces sabemos que 3 por K sería 3. Entonces A vale 3. Acá lo reemplazamos y nos da que para hallar el valor de 5K de M sería de esta fórmula, al cuadrado cada valor, y nos termina dando el valor de 5M, que también teníamos como dato K vale 1 y 5 por 1, 5. Entonces, en la segunda aplicación del triángulo notable de 27 por 53, reemplazamos de la misma manera, solo que cambiando el valor de el de abajo. Entonces, de esa manera obtenemos que N termina valiendo 10 metros. La pregunta es ¿cuánto varía el total de acero necesario para la reintegración si el ángulo cambia a 37 grados? Entonces hacemos la misma aplicación ahora por una torre, 15 metros. Cantidad total de 15 metros por las 125 torres sería 1875 metros. Finalmente la diferencia es la cantidad de metros del ángulo de inclinación de 37 grados y 30. Entonces sería la resta de aquellos. Resta de aquellos sería de 1875 metros menos 1731,875 metros. La diferencia, cabe recalcar que es 143,125 metros. Respuesta sería la cantidad total de metros de cable de acero varía en 143,125 metros entre ambas soluciones, dependiendo del ángulo de inclinación. Eso es todo y muchas gracias, profesor.